vamos a entrar con Federico Anaya, con el abogado, con el maxi abogado, a abordar un tema que también nos parece que es que el día de ayer pues nos sorprendió. Y también esta mañana ha dicho el presidente, fue muy raro, se suponía que no había servicio, fue un sabadazo y estamos hablando de esta, pues, que está, ahorita se me fue la palabra, que le conceden a Murillo Karam pues que pueda él estar siguiendo el proceso en su domicilio, ¿no? Esta prisión domiciliaria y bueno, pues esto lo estaremos ahorita abordando con el maxi abogado. No sé si ya le podemos. Ah, ya está aquí, Federico. Muy buenos días, Federico. ¿Cómo estás? Vivo, que siempre es ventajoso. Eso es importante que estés vivo. Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada y pues hablar de esto que nos sorprendió, decíamos ayer, la prisión domiciliaria a Murillo Karam nos agarró por sorpresa, pero bueno, ya nos estarás diciendo tú cuál es tu valoración. Escuchábamos hace ratito al presidente también decir que pues esto pues le sorprendió también a él de cómo se hizo y hay un posicionamiento también importante desde la COBAG, pero primero cuéntanos cuál es tu primera valoración sobre esto que ha ocurrido el día de ayer con Murillo Karam. Bueno, capaz de que vale la pena recordar que Murillo Karam está acusado en dos procesos penales. La prensa no es muy clara respecto de cuál es la diferencia entre los dos procesos. Uno empezó, para ponerlo muy sencillo, en el año 2022, que es cuando lo arrestaron, lo llevaron al reclusorio. Y el otro empezó en abril de este año, de 2023. Eh, Cuando ocurrió este segundo proceso, una de las interpretaciones que hubo es que la Fiscalía General de la República estaba curándose en salud frente a la posibilidad de que en el primer proceso Murillo Karam pudiera obtener alguna ventaja y entonces le hacen una segunda acusación para que de todas maneras no pueda salir de la prisión preventiva. Bueno, eso dijimos en abril de 2023 cuando empezó el segundo proceso. Bueno, ya estamos ahora en noviembre y pasó exactamente eso. Mm. En la primera de las acusaciones, Murillo Karam le logra demostrar a un juez de control que hay que cambiar la prisión preventiva por prisión domiciliaria con un brazalete de seguridad. La razón es la edad y la enfermedad en las que se encuentra. De hecho, eso también lo tenemos documentado. Murillo Karam ha tenido que salir del reclusorio por lo menos 3 veces, porque ha tenido que ser atendido en hospitales. Bueno, eh, ahora, todo lo que acaba de decir es un derecho de cualquier ciudadano que está sometido a un proceso. O sea, tiene derecho a que se le conceda estar en su casa, en prisión domiciliaria, mientras ocurre el proceso. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva no es un castigo, es simplemente una garantía de que la persona no se va a escapar. Bueno, entonces la lógica de lo que ocurrió el jueves, es decir, ayer, es que como no hay posibilidad de que Murillo Karam escape porque es muy viejo, por su edad, porque está muy enfermo, eso también se documentó, por lo tanto, puede estar en su casa. Esa es la lógica. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Y para esto hay que explicar las circunstancias concretas, cómo se procesa este tipo de asuntos. Si yo soy el abogado defensor de una persona que está sometida a prisión preventiva y quiero cambiar esa garantía, tengo que pedirle a los jueces de control que me abran una audiencia. O sea, voy y pido una cita para que se abra una audiencia. Y eso nos lo explicó con mucho detalle la Comisión de Víctimas, la COBAG. Ujú. Atención, hasta donde entiendo, la COBAG nos lo explicó en un comunicado de prensa, es decir, por escrito.
en el cual incluso nos dan el número de la causa penal. ¿Y por qué? No, no se los digo, en realidad es irrelevante el número de la causa penal. Pero lo interesante del punto es que en el comunicado de la COBAG, el número de la causa penal se les olvidó ponerle el guión. O sea, todos los números es un número, luego un guión y luego el año. Sí, dice 30 72 022. Ajá. Nada más, ¿no? Así. No tiene guión, ¿verdad? No tiene guión. Sí. Bueno, porque el 022 en realidad es 2022, Mm, ¿verdad? Ok. Bueno, esa cifra sin el guión, ujú, a mí me está dando la impresión de que es la prueba de que nuestra prensa solo repite lo que dicen los comunicados, porque la mm, misma cifra sin guión va a aparecer en todas o en buena parte de los reportes de prensa sobre el asunto. En otras palabras, eso es malo porque pues, la fuente original es ese comunicado de COBAG. Bueno, sí. ahora, ese comunicado de COBAG está muy bien hecho, hay que decirlo, tiene mucha información, y nos dice una cosa que es verdad. Tú tienes siempre un problemón para pedir una audiencia y luego que te den la audiencia y luego que se celebre la audiencia. A veces te puedes pasar días, semanas, tal vez meses, en que no te conceden la audiencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay horarios, porque es un problemón, lo que tú quieras y mandes. Bueno, resulta que la defensa de Murillo Caram pide la audiencia y se la dan en unas cuantas horas y aparte se la dan en día 2 de noviembre, que es un día feriado. Ujú, Por lo tanto, la COBAG, que es el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, el nuevo cuyo nombre ahorita no me acuerdo, este, el subsecretario está diciendo, esto es un sabadazo. Arturo Medina Padilla, ¿no? Eso, Arturo Medina Padilla nos dice, fue tan rápido que es obvio que hay chanchullo, que hay trampa. Esto normalmente no pasa. La gente se tarda mucho más en que te concedan la audiencia. Ahora, la audiencia duró mucho tiempo, parece que duró 7 horas, y en esas 7 horas se discutió largamente si había que quitarle la prisión preventiva o no a Murillo Karam. Pero el problema, y esto es una verdad fuerte, es que no es común que en día feriado, en unas cuantas horas te concedan la audiencia para hacer esa discusión. Entonces, ¿cuál es el problema? En mi opinión, es que tú tienes aquí a un hombre grande, no confundir con gran hombre, es un Ujú, hombre grande, o sea, es un ser humano poderoso socialmente, que es Murillo Karam, que tiene un trato especial porque es poderoso. ujú, Ahora, la Fiscalía General de la República, que es su contraparte, argumentó en contra y dijo, no, no pueden darle la prisión domiciliaria porque hay peligro grave de que se escape o de que trate de influir desde fuera eh, el, el, camino que lleva nuestro juicio. Bueno, nada de eso sirvió y le concedieron la prisión domiciliaria. Ahora, ¿por qué mencioné hace un momento la segunda causa penal, la de abril? Porque esa todavía está abierta y todavía tiene prisión domiciliaria. En otras palabras, el truco de la Fiscalía General de la República en abril de 2023 funcionó. Hoy, noviembre de 2023, unos meses después, porque Murillo Karam logra esta prisión domiciliaria, pero todavía tendría que hacer lo mismo en el otro proceso para entonces poder ir a su casa. Eh, Cuando tú revisas los reportes de prensa, Violeta, vas a encontrar que básicamente son los mismos delitos, nada más que es por causas distintas. En un caso las víctimas son unas y en otro caso las víctimas son otras personas. Y así como lo dije yo ahorita, es muy simplificador, es donde está probablemente el problema, la trampa. mm, Si tú tienes mismos hechos, aunque cambien las víctimas, y mismo perpetrador, o sea, misma presunta responsable, que es Murillo Karam, entonces tendrías que tener una sola causa penal, no dos. Eso sería lo razonable, y no por derechos humanos del acusado, sino por economía procesal. O sea, ¿para qué tienes dos juicios cuando son los mismos hechos? Bueno, habría que ver el detalle. Si la argucia de la Fiscalía General de la República en abril de este año está bien hecha, no van a ser exactamente los mismos hechos, van a ser
distintos y por lo tanto se justifica que haya dos acusaciones, dos juicios. Pero eso no lo sabemos porque no le dimos seguimiento. Y los asuntos jurídicos son aburridísimos y complicadísimos. Entonces, cierto es que no tenemos muchos datos Mm. a nivel de público, pero mi punto, mi reflexión sería, estamos viendo una pelea de chicanadas. O sea, hay una chicanada para mantenerlo, que es tener dos juicios abiertos, y luego hay una chicanada de en día feriado conseguir el milagro de que te den una audiencia para cambiar la prisión preventiva y que te la den. ¿Cuál es el problema de esto? Que la justicia no es bien servida. Y por eso es muy importante la intervención de la COBAG y la opinión del presidente hace un rato. Sí. ¿Cómo es posible que en cualquiera de los dos juicios, una persona que ha demostrado toda su vida, aquí sí me atrevo, no estoy diciendo una falsedad y no lo digo con mala intención, estoy describiendo como politólogo las cosas. Murillo Karam es un poderoso político del sistema tradicional mexicano y por lo tanto la potencia, la influencia que puede tener en los acontecimientos diarios es muy grande. Por lo tanto, al tener que escoger entre que lleve su proceso en prisión y que lleve su proceso en libertad, la prudencia política diría que es mejor que lo siga en prisión. ¿Por qué? Porque eso disminuye un poco su potencia política personal, de tal manera que no puede influir todavía más, porque de todas maneras influye en los procesos. Entonces, ahora, esto que acabo de decir, por cierto, es una justificación política ideológica de por qué tiene que haber prisión preventiva. Y termino con un último comentario. Dice la COBAG en su comunicado que la Fiscalía General de la República acusó al juez de estar usando argumentos ideológico-políticos. Bueno, como si eso fuera malo. No, lo ideológico y lo político existen en la realidad y son factores que deben ponderarse a la hora de tomar decisiones judiciales. Yo lo que digo es que precisamente porque es tan poderoso este hombre, por esa razón es mejor tenerlo en prisión preventiva. Y ya se ha demostrado todo el tiempo que ha estado que podemos hacernos cargo como Estado, como sociedad, de su salud y de su edad. Por lo tanto, no es necesario cambiar la prisión preventiva por prisión domiciliaria. Y lo que acabo de decir es un argumento ideológico político, ¿verdad? Bueno, se vale. Ahora, supongo que el juez hizo argumentos en el otro lado, defendiendo las garantías del procesado y que sería mejor que por su edad esté en su casa. Me parece que eso es válido y no me gusta que la Fiscalía General de la República acuse al juez de eso. La Fiscalía General de la República más bien tendría que decirnos cómo es posible que ellos se hayan dejado dar el sabadazo. Ujú. Ahora sí, si ellos son los expertos en eso, uno esperaría que tuvieran guardias en Día de Muertos, ¿verdad? Ujú. Ahí, perdón, te interrumpo, porque justo era de una de las preguntas que te iba a hacer. Este punto 3 que dice la COBAG, que el juez de guardia se haya aprovechado del sistema de turnos para, ese, gracias a el que ya no los estás Tal cual. poniendo, para evadir la determinación del juez que conoce de la causa. Ese punto 3 es a lo que tú te estás refiriendo, que no es pues una situación del juez de guardia, sino, o sea, el juez de guardia desde tu perspectiva no se está prestando porque el presidente decía, pues ahí hubo un acuerdo, ¿no? Ahí hubo un acuerdo con el juez de guardia, eso es lo que yo interpreté, Sí, sí. pero, pero tú nos estás comentando, pues no sería una cuestión del juez, sino No, pues... no, no, no. Sí es una cuestión de juez. El problema es que la chicanada consistió en cambiar de juez. Exacto. Precisamente Juez por de eso. guardia, ¿no? Exactamente. Ahora, hay que revisar bien las cosas y ahí nuestro compañero David es el experto en el intríngulis y los procedimientos. Habrá que preguntarle el lunes. Pero cuando tú estás todavía en la investigación complementaria y tú todavía no tienes enfrente al juez penal, sino al juez de control, lo cierto
es que en algunos estados de la República vas cambiando de juez. Entonces, de por sí hay varios jueces de control y no siempre te va a tocar el mismo en las distintas audiencias. ¿Sí? No estoy seguro si así funciona también en el sistema federal, hay que preguntarle a David. Pero lo que nos está afirmando la COBAG es que había un juez de control que estaba llevando el asunto y que había dicho, no, tiene que sostenerse la prisión preventiva. Y entonces el truco, la trampa o chicanada de la defensa es meter rápidamente en día feriado la solicitud de una audiencia para que entonces el juez que estaba conociendo el asunto no le toque, sino que le toque el que está de guardia en 2 de noviembre. Y a Ujú, ese juez sí te va a dar la razón. En otras ujú, palabras, tú escoges tu juez y como es un juez que va a estar, ojo, no hablemos de corruptela, simplemente de que simpatiza más con tus argumentos, nada más. Si tú ubicas un juez que está de guardia y que simpatiza mejor con tus argumentos que el otro, ¿cuál vas a escoger, Violeta? Pues el que te simpatiza, ¿no? claro. Ahora, ¿cuál es la trampa? La trampa es que no todos los abogados y no todos los defensos tienen este tipo de privilegio, es un privilegio, el conocimiento y el acceso, Ujú, ¿sí? Y ahí es donde la COBAG y el presidente se duelen y tienen razón de que esto va en contra de la justicia, de un sentido razonable de justicia. ujú. Perfecto. Y bueno, y hay otras dos dudas puntuales. La primera, Federico, esto que tú nos decías de esta segunda acusación, si esta segunda acusación de abril también podría llevar a prisión domiciliaria. O sea, es decir, ya ayer se logró esta prisión domiciliaria de esta primera acusación y de esta otra acusación de abril, si podría dar un paso, porque es lo que entiendo con la redacción de la COBAG, que podría llevar también a una situación pues de impunidad total, ellos dicen, porque también podría tener esta prisión domiciliaria, es lo que yo interpreto. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto? La COBAG tiene razón. Los argumentos usados para conceder prisión domiciliaria en un caso aplicarían al otro, porque son objetivos materiales de la persona. O sea, Murillo Karam es una persona de la tercera edad, está enfermo y por lo tanto sería mejor que esté en su casa. Ujú, Entonces, eso no va a cambiar de un juicio penal a otro, ¿verdad? Por lo tanto, uno podría esperar que los criterios se parezcan. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque aquí sí estamos, Violeta, en una raya peligrosa. ujú, eh, ¿Qué tanto estamos interpretando todos? Y aquí me incluyo yo preferiría que Murillo Karam esté en prisión preventiva. Esa es mi opinión personal. sí, Yo sí, sostengo, sí, sí. sí, Pero ahora sí que estoy en buena compañía. Estoy contigo, estoy con la COBAG y estoy con el presidente de la República. sí, Pero sí. tengamos cuidado, todos los que pensamos esto, de si no estamos cruzando la raya y convirtiendo la prisión preventiva en un castigo. Porque fíjate el argumento de la COBAG, entonces hay impunidad. No, no hay impunidad. Ni siquiera hemos entrado al juicio penal propiamente dicho, ante un juez de causa penal donde se van a abrir todas las pruebas, vamos a oír a todos los testigos y vamos a ver si el señor Murillo Caram es o no es culpable. Todavía ni siquiera llegamos ahí. Entonces, tú no puedes castigar sin haber tenido juicio. Mm. Y un poco lo que todos que decimos, no, que se quede en prisión preventiva, lo que estamos al borde de sugerir es que si le dan la prisión preventiva, entonces ya no va a haber castigo. Ah, Sí, sí, lo entonces, mandan a su casa, ¿no? O sea, digo, la exacto. situación que vivimos fue gravísima y que lo manden a su casa, pues para la sociedad mexicana es gravísimo, ¿no? Así lo entendemos. Sí, porque culturalmente, y eso es una cosa importante, por eso tenemos que reflexionarlo bien. No, no tenemos duda. Todos Sí, los que estamos platicando aquí queremos que él esté en previsión preventiva, sí, claro. pero tenemos que ser responsables de nuestro dicho. Estamos convirtiendo la prisión preventiva en un castigo. Y Sí. eso no se vale, eso no debe ser. Ahora, algún amigo abogado mío, nada más por seguir el pleito, y los abogados somos picapleitos entre nosotros, de repente afirmó, es que todas las prisiones preventivas son contrarias a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Entonces nadie debe estar en prisión preventiva nunca. Esa es la conclusión lógica, ¿verdad? Ujú. Que será una violación de derechos humanos y una violación a nuestra Constitución también. Y eso, pues tampoco, porque hay acusados que todavía no encontramos culpables, pero que tenemos elementos de que son muy peligrosos y que si estuvieran en su casa o en libertad, podrían hacer mucho daño, ¿verdad? Digo, aquí hemos platicado largo acerca del fiscal Carmona de Morelos. Estaba en prisión y de todas maneras lograba destituir a fiscales que lo acusaban de tortura. Imagínate, o sea, tan poderoso es que desde la prisión pueden hacer eso. Pues contumacia está libre. Eh, el caso de Murillo Karam es muy parecido a ese. Entonces, la prisión preventiva es para controlar a acusados que todavía no son culpables, pero que potencialmente pueden hacer mucho daño. Y yo creo que Murillo Karam es de esos. Por eso tiene que estar en prisión preventiva. Pero atención, no es un castigo. Entonces, que a una persona le concedan prisión preventiva, perdón, prisión domiciliaria, no significa que lo estés perdonando. Significa que, por respeto a su persona humana, es mejor que lleve el juicio ahí. Ahora, ¿por qué nos molesta tanto y por qué es tan fácil que estemos en este problema? Porque esto que acabo de decir, el derecho a llevar un juicio en tu casa o en libertad, es un derecho que tenemos todas y todos. Pero solo la élite, solo los poderosos logran activarlo. Hay muchísima gente que debería estar con prisión domiciliaria y no está. Y el otro día, David nos contó, cuando logras la prisión domiciliaria, luego resulta que tú tienes que pagar tu brazalete porque no hay brazaletes. Sí, 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 y que es Entonces, carísimo, es un privilegio. entonces, es un privilegio. Y eso es lo que está mal. Entonces, fíjate cómo nunca salimos de la trampa. Lo que estamos haciendo es castigarlos de antemano, aunque todavía no los encontremos culpables. Y entonces tengamos cuidado. Importa que incluso frente al diablo tenemos que reconocer los derechos procesales. Y Tomás de Aquino, que luego los católicos dicen que es santo, yo creo que no, era una bastante mala persona, pero no, y ya me equivoqué, Tomás Moro, Tomás Ah, Aquino, Tomás Moro decía en algún contexto, que creo que es más bien teatral, pero se le atribuye haber dicho, al diablo le concederé siempre el debido proceso, porque así, cuando yo llegue al infierno, por lo menos podré pedirle que me lo respete a mí. Entonces, hasta el diablo tiene derecho al debido proceso. Pero es injusto, es notoriamente injusto, porque todos los demás, los pobres, los que no tienen buenos abogados, no tienen acceso a eso. sí, 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 es cierto, eso lo hemos estado viendo aquí, que es un privilegio y además es carísimo, entonces no todo mundo tiene pues esa oportunidad y es un gran negocio también lo de los brazaletes, ¿no? Entonces eso que es algo que también hay que seguir dialogando aquí. Y por último, para cerrar, nuestro querido Federico, este tema que realmente nos preocupa, pero como tú dices, hay que tener cuidado de cómo abordarlo, este punto 4 que también señala la COBAG, el plazo para que se haya fijado la audiencia en 3 horas, ¿no? Cuando dice la COBAG, pues esto a veces tarda 10 meses y hay un plazo legal de 15 días. ¿Eso podría ser utilizado para revertir esta decisión? Sí, y por eso es que la COBAG lo que dice es que no solamente le va a pedir a la fiscalía que se inconforme con esa decisión, sino que aparte se denuncie la actuación del juez frente a la judicatura, porque es sospechosísimo. La ley dice que tienes 15 días para tomar una decisión cuando te piden una audiencia. Normalmente por lo complicado y que es el trámite y toda la carga de trabajo que hay, te tardas semanas y meses. Y resulta que le concediste a este individuo tan peculiar y tan notorio en 3 horas. Entre Eso eso. se sale de lo normal estadístico, por lo tanto, me tienes que explicar qué ocurrió, ¿sí?
Entonces, la COBAG, como parte interesada en este juicio, está diciendo a la Fiscalía, no solo impugnes la resolución, también pide que se investigue las condiciones en que se tomó la resolución, porque son sospechosas. Y Claro. tiene toda la razón. Y es más, es la señal de que estamos frente a un entramado de privilegios que tienen que ver con el poder político de un ex gobernador del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, ex senador de la República, ex subsecretario de Gobernación. O sea, vean todo lo que está detrás de eso. Es un gran dragón y tendríamos que tener cuidado con ellos, ¿no? Sí, 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 pues sí, hay que tener mucho cuidado. Pues Federico, seguiremos, estoy segura, hablando de este tema el día lunes, ya también con el otro maxi abogado David Peña, y pues te agradecemos muchísimo, Federico Anaya Gallardo, abogado independiente, que nos hayas tomado la llamada para este tema que nos preocupa mucho como nación, pues nos ha marcado, es un punto de inflexión para la historia de este país, la desaparición de los 43 estudiantes de la normal y que pueda salir, aunque sea en prisión domiciliaria, Murillo Karam, pues es un tema que hay que atender. Así es que gracias, Federico, y estamos el lunes aquí conectándonos pues para este tema y otros. Lindo fin de semana, Federico. Gracias. Igualmente, saludos a Ernesto allá en las lejanías. Sí, al ratito se va a estar conectando y le mandamos tus saludos hasta Cisjordania. Un abrazo. Violeta, abrazos, cuídate. Gracias. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias al querido Federico Anaya. Y pues como decimos, ya el lunes estaremos abundando más sobre este tema. Creemos que vamos a tener incluso más elementos, además agregar lo que ha expresado el día de hoy el presidente de la República, que también le ha dedicado un tiempo a este tema y no es para menos. Hay que estar muy pendiente.